Se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, seguramente lo sabe porque los recordatorios están a la orden del día. Y están con nosotros Pablo Stefanoni y Martín Bania, investigadores e historiadores, que acaban de publicar un libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, que es este que tengo acá. A ver, ¿quién me lo va a tomar? ¿Qué cámara me lo va a tomar? Lo mostramos. Y aquí están con nosotros los autores de este libro, así. Ahí está. No, no sale, bueno. Pero este libro es una especie de ABC y que está diciendo ya desde el título todo lo que debes saber sobre la Revolución Rusa. Ahora, yo como lectora voy, leo el libro de ustedes, me entero de los hechos y después quiero seguir. Y quiero ir a los libros canónicos que no puedo dejar de leer sobre el tema, que es un tema que todavía sigue dando tela para cortar. ¿Qué tengo que leer? Bueno, hay un clásico que son los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, que es un periodista norteamericano que estuvo ahí y cuenta esos 10 días, o que fueron más de 10, Sí. pero que sin duda conmovieron al mundo y que tiene recupera mucho de las vivencias de la revolución, que fue una revolución, bueno, de la que todavía se sigue hablando como si hubiera pasado hace mucho menos de 100 años, ¿no? Sí, sí, por sí. todos los impactos que tuvo Sí, después. sí. Ese yo creo que es un libro interesante y que lleva un poco al lector hacia esos días Hay un testigo. de conmoción. Es un Claro. testigo, un periodista muy amigo de los bolcheviques, está muy adentro a su vez, con lo cual no era un periodista que vivía de afuera, y efectivamente yo creo que es uno de los grandes libros también. Claro, Martín. Sí, también está el clásico de Marc Ferron, historiador francés, que publicó justamente un libro que se llama La Revolución Rusa y que cuenta sobre todo cómo se dio el movimiento social, ¿no? Es decir, hace una historia de la Revolución Rusa, pero más bien desde abajo, incluso mostrando que ese movimiento social en muchos casos estaba por delante de la dirigencia socialista. No es un poco viejo, pero es un clásico de la literatura sobre la Revolución. Viendo cómo lo que pasó durante estos 100 años y dónde estamos parados hoy, uno podría decir que la Revolución Rusa efectivamente fue un evento que llevó al progreso a la humanidad. Es difícil porque parte de la dificultad o de lo que uno me parece que se plantea cuando escribe un libro sobre una revolución es si se para en el momento de la revolución, donde todos los sueños estaban intactos, o se para en el momento de los resultados, que es Claro. de ver qué vino después, ¿no? Entonces yo creo que la Revolución Rusa activó muchas cosas, activó muchas energías sociales, mucha experimentación que tratamos de plasmar en el libro y terminó muy mal. Entonces es muy difícil saber también, hacer historia contrafáctica de qué hubiera pasado si no había Revolución Rusa. Claro. Había otras vías también. Y de hecho nosotros estamos tomando acá la Revolución Rusa no como la toma del poder de los bolcheviques, sino como un proceso mucho más amplio que empezó en febrero de 1917 y donde había muchas corrientes, incluso muchas corrientes socialistas y muchas vías que se podían transitar. La que se transitó fue la que ganó, fue una. Entonces quizás había otras también y la que terminó, como sabemos, fue esa que triunfó. esa vía que triunfó, pero había otras y efectivamente tuvo muchas luces y sombras el rol después de la Unión Soviética en el mundo. Negativas, muy, y también positivas en términos de descolonización, de contrapesos y otras cosas. Martín. Sí, y de hecho era un problema que se les planteó a los propios revolucionarios, porque si a los marxistas rusos los atrajo el marxismo, no fue solamente por la promesa de una sociedad más justa y más igualitaria, sino también por el fuerte componente modernizador que tenía el marxismo, sobre todo en un país como Rusia, que era un país periférico. Lenin lo sintetizó muy bien en una frase que el socialismo es soviet más electrificación, ¿no? De modo que ahí hay una cuestión, un problema que está presente ya mismo en el comienzo de la revolución. Claro. Jorge. Hablaban de John Reed, hablaban de los 10 días que conmovieron al mundo. Se me vino a la cabeza homenaje a Cataluña de George Orwell, justamente en estos periodos tan convulsionados. Y en ambos casos, John Reed y Orwell, de un lado de la situación, es decir, tomando el enfoque de los republicanos, el caso de Orwell, o de los bolcheviques, el caso de John Reed. La pregunta es, hoy en Rusia se está haciendo una revisión de la historia y en esto tiene mucho que ver Vladimir Putin tratando de engrandecer esa historia y en cierto modo hay alguna lectura que dice, bueno, quien controla el pasado, controla el presente y también controla el futuro. ¿Ustedes lo ven así? Sí, efectivamente Vladimir Putin está reescribiendo en muchos sentidos y creo que es una operación que fue muy interesante, que es salir de la imagen que hubo después de la caída de la Unión Soviética, de la lectura de los liberales que estaban con Boris Yeltsin, de considerar que la Unión Soviética había sido una anomalía, un paréntesis, y que había que retomar una especie de entronque histórico con la Rusia prerevolucionaria, con lo cual se volvía completamente inútil todas las vidas, todo lo que se hizo en la Unión Soviética, que fue mucho. Se derrotó el nazismo, se llegó al espacio, digo, no fue poco. Entonces, Vladimir Putin lo que hace es una lectura nacionalista en la cual la Unión Soviética es parte de momentos de grandeza de Rusia,
y Stalin puede convivir ahí con Pedro el Grande, con los zares que también pusieron a Rusia en el mundo, y hace un panteón que ya no es como se leía antes, que la revolución marcó un antes y un después. Ahora pueden convivir muchas figuras en la misma iconografía nacionalista. Sí, de hecho hay un chiste en la época soviética que decía que el pasado en la Unión Soviética era imprevisible, ¿no? Diciendo justamente cómo tendría a cambiar el pasado de acuerdo a las coyunturas políticas, y eso yo creo que se podría aplicar también al presente. Y hay una palabra clave en el presente actual, sobre todo en el discurso oficial del Estado ruso, que es el de reconciliación, ¿no? Entonces la revolución ocupa un lugar bastante incómodo, porque justamente es el momento del caos, de la desintegración, y acá está el ministro de Cultura, Medinsky, ahí atrás justamente de este proyecto más bien de pensar una historia que tienda a unir a los rusos con un fuerte nacionalismo más que hacer lugar a la revolución misma, ¿no? Se reivindica más la Unión Soviética que la revolución con Vladimir Putin. Claro. Natalia. Y la revista The Economist acaba de dedicarle una tapa y dice que Putin es un zar ha nacido, y dice directamente que es un nuevo zar de la época. Yo quería saber si ustedes, obviamente la revista lo que hace es enumerar también por qué lo consideran un autócrata, y más allá de las diferencias que tiene Rusia con la Unión, hoy con el Reino Unido o con determinadas potencias occidentales, una de ellas es el Reino Unido. Quisiera saber si opinan esto y cómo lo ven a Putin y su acumulación de poder, la situación de la oposición en Rusia y las libertades en la Rusia de hoy, ¿no? Bueno, creo que sí. Putin, bueno, no sé si un autócrata, porque quizá no llega a ese nivel, pero sí claramente volvió a imponer, yo creo, un orden. Me parece que lo que le da popularidad a Putin es que después de la caída de la Unión Soviética estaba toda la deriva, las mafias se habían apoderado del poder, era una especie de guerra entre mafias, la historia había perdido sentido, y me parece que lo que hace Vladimir Putin es construir mucho poder, ordenar a las mafias, no destruirlas, y sobre todo me parece volver a dar sentido a un país que había sido humillado. Básicamente la caída de la Unión Soviética, a diferencia de Europa del Este, donde la caída del comunismo era la caída de un sistema impuesto desde afuera, en la Unión Soviética la caída del comunismo era la caída de un 70 años de su propia historia, ¿no? Claro. Entonces me parece que Putin vuelve a dar sentido, además de la cuestión de la política concreta, ¿no? Sí, y ahí también hay un poco el prejuicio que históricamente existió en Occidente respecto de Rusia, ¿no? La cual siempre se utilizó o se usó para contrarrestar la identidad europea. En ese sentido, Putin claramente es un gobierno de tintes autoritarios, pero no es menos autoritario que quizás en otras regiones, y tiene sus propias dinámicas y problemáticas dentro del país respecto de la oposición, respecto de la cuestión social, que, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, es un tema bastante significativo. Sí, la Revolución Rusa es un episodio de alcance universal, digamos. No hay tantas revoluciones que hayan adquirido esa dimensión. La Revolución Francesa, la americana, quizás la cubana, pero habría que discutirlo un poco mejor, digamos. Mi pregunta es, más allá de la deriva en la que después fue cayendo la Revolución Rusa, el estalinismo, las dos guerras mundiales y demás, y la caída finalmente de la Unión Soviética, ¿qué queda de la Revolución Rusa en términos de discusión de ideas, digamos? O sea, ¿cuáles son las ideas fuertes que dejó la Revolución Rusa, más allá de el sedimento histórico que dejó de la Unión Soviética y de Putin? Yo creo que lo que dejó básicamente es algo que en el momento en que se dio no era evidente, que era que podía haber una revolución anticapitalista que triunfara, porque en realidad las previas no lo habían hecho, y en ese sentido le dio una viabilidad o una vigencia al socialismo en otro nivel. Antes eran ideas que estaban ahí se podían aplicar. Otras cosas, como vos decías, cómo se aplicaron. También es verdad que no había una única vía, y en el propio gobierno, sobre todo mientras vivió Lenin, se discutieron muchas vías y muchas políticas y muchos caminos para llegar al socialismo. Bueno, finalmente triunfó Stalin y le dio la suya. Pero me parece que eso fue lo que marcó, que le dio la imagen de que era posible vencer al capitalismo y construir otra cosa. Martín. Sí, y un poco visto de la historia, que es lo que tratamos de hacer, bueno, hay varias experiencias que, si uno las analiza, tal vez nos pueden ayudar a entender o a echar luz a nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, si uno mira qué sucedió con el sujeto revolucionario, que históricamente se había pensado que había sido el proletariado. Bueno, ahí se ve que estaba el proletariado efectivamente, pero también había campesinos, había soldados, había artistas. La revolución tuvo un fuerte componente de género, ¿no? Entonces ahí, digamos, eso se puede también
trasladar al presente. Y también, por ejemplo, nos deja el legado de que pudo existir una economía cuyo asignador de recursos no fuese el mercado, sino otro tipo de asignador, que eso existió durante la Unión Soviética, o incluso yéndonos más atrás, en el movimiento revolucionario ruso, como existió la posibilidad de pensar un camino alternativo al que se había pensado para Europa, es decir, pensar una historia descentralizada. Creo que eso es un legado muy importante de la revolución. Bueno, entonces Pablo Stefanoni y Martín Bania, autores de todo lo que querés saber sobre la Revolución Rusa, y mencionaste el arte, nos estamos yendo ya a la pausa, mencionaste el arte y sos experto en música y experto en música de ese periodo. ¿Qué escuchamos hoy a la tarde? Bueno, hoy a la tarde podemos escuchar algunas composiciones de Masalov, por ejemplo, o de Artur Lurie. Artur Lurie es un compositor de vanguardia bastante significativo de esos años. Recomiendo los 5 preludios frágiles, que es una joyita realmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.